Vamos a ir hasta la lámina 50, Inés. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último día hábil de la semana. Para quienes estamos en actividades de lunes a viernes, porque para muchos el sábado es de mucha actividad también. Y la última sesión de este tema, prueba ilícita. Vamos hoy a ocuparnos de algunos criterios del otro apartado del Poder Judicial de la Federación, el no especializado en materia electoral, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta tesis titulada Prueba ilícita, el derecho fundamental de su prohibición o exclusión del proceso está contenido implícitamente en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción novena, y 102, apartado A, párrafo segundo, constitucionales, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008. Vean el rubro. Interesante. El derecho fundamental de la prohibición de la prueba ilícita o su exclusión del proceso está contenido implícitamente en los artículos 14, 16, 17, 20 y 102 de la Constitución. Y nos dice, el proceso penal, entendido lato sensu, como uno de los límites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal, así como dentro de un contexto de Estado social y democrático de derecho, como una herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido de diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas el derecho fundamental al debido proceso, que entre otras aristas jurídicas pugna por la búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso. Ahora, si bien es cierto que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, no se advierte una definición expresa. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Si no se advierte una definición expresa ni una regla explícita en torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, este se contiene implícitamente en nuestra Carta Magna, derivado de la interpretación sistemática y teleológica de sus artículos 1, 14, al establecer como condición de validez de una sentencia penal el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. 2. 16, en el que se consagra un principio de legalidad lato sensu. 3. 17, por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con imparcialidad. 4. 20, apartado A, fracción novena, en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada en favor de todo inculpado. Y 5, 102, apartado A, párrafo segundo,
en el que se establece un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público durante el desarrollo de su función persecutora de delitos. En ese tenor, los principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar, vamos a la siguiente, por favor, Inés, dando lugar a que a ningún gobernado o que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales. Por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aún ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que establezca la repulsión o expulsión procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que ésta deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y de su condición de inviolables. Una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como podemos advertir, es de 2013, junio de 2013. Es una tesis ilustrativa, interesante. No coincido con varias de las aseveraciones que se hacen, pero obviamente las tesis derivan de las ejecutorias dictadas en cada caso. Vamos a analizar la normativa actualizada que se cita en esta tesis y algunas disposiciones que no se citan, pero que actualmente están en vigor. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Vamos a la consulta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que da fundamento a la tesis aislada que hemos leído. Primero, aunque ya, si la tesis es de 2013, ya debería de haberse citado el artículo primero de la Constitución que no se citó. De este artículo primero, los 3 primeros párrafos para mí son importantísimos. En el párrafo primero leemos que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. El párrafo tercero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si los derechos humanos, para mí, no pueden ni siquiera restringirse en términos de la Constitución. Cuando están mejor tutelados en un tratado, debe prevalecer lo previsto en ese tratado por encima de la Constitución. Si siempre se tiene que juzgar con espíritu de progresividad, dando al gobernado la mejor o mayor tutela posible, y esa mejor tutela está en el tratado y está restringido en la Constitución, para mí se debe aplicar el tratado y no la Constitución. Es una convicción que yo tengo, por supuesto, no compartida por todo el mundo. Para muchos sigue prevaleciendo la Constitución, para mí no, en materia de derechos humanos. Los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho supraconstitucional, es un derecho supranacional y por tanto debemos proteger los derechos humanos en México tal como se protegería o se protege en el derecho internacional, a pesar de las limitaciones o restricciones que haya en nuestra Constitución. Insisto, es una posición totalmente personal, me hago cargo de lo que digo y siempre he respondido a mis aseveraciones. Este sería el principal fundamento para excluir, no expulsar. Solo falta que usaran la palabra expulsación, como creo que en alguna ocasión se utilizó en la materia del fútbol o algún otro deporte. No, las normas no se expulsan. Las normas se aplican o no se aplican. Las normas están vigentes o están derogadas. Pueden estar derogadas por un criterio jurisdiccional o derogadas por disposición del legislador. Pero no se pueden expulsar, se pueden excluir las pruebas, eso sí, exclusión de pruebas, pero no exclusión de normas. En todo caso, es inaplicación de las normas por la razón que corresponda en cada caso concreto. Este artículo, insisto, es fundamental, es básico para todo lo que se explica en el contexto de la tesis aislada que hemos citado. Vamos a la lámina siguiente, por favor. El artículo 14, que también para mí cita de manera equivocada la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, vamos a la lámina 2, después de nuestra lámina azul, por favor, Inés, y luego regresamos al artículo 14. Aquí, ahí, 14, nos dice la sala, al establecer como condición de validez de una sentencia penal. No, el 14 no se refiere a sentencia penal. El 14 se refiere a todo el sistema procesal. Vamos nuevamente al artículo 14, por favor, Inés. Veamos cómo en el párrafo segundo del artículo 14, transcrito aquí de manera completa, se establece: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Aquí está el fundamento del debido proceso en todas las materias, no solo en la materia penal,
es en absolutamente todas las materias. Nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por eso, en el párrafo primero de este artículo se establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El debido proceso es en todas las materias, no solo en materia penal. Para la materia penal, lo que rige en específico en este artículo es el párrafo tercero. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este párrafo sí es específico de la materia penal, pero no el párrafo segundo. Y el párrafo cuarto es para todo lo que no es penal. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Es un tema interesantísimo, los principios generales del derecho, aplicables en la materia civil, incluso en la materia penal, siempre que no se contravenga lo que está previsto en el párrafo tercero, imponer una sanción por simple analogía y aún por mayoría de razón. La aplicación estricta de la norma penal, la aplicación estricta del tipo penal correspondiente. Sí, así que del artículo 14 lo que rescatamos fundamentalmente es el párrafo segundo, que establece la necesidad siempre de cumplir las formalidades, y no formalidades solo de forma, sino la esencia del proceso, los principios generales del derecho procesal, los derechos fundamentales del derecho procesal, que es la debida o adecuada defensa de cada una de las partes, tanto del actor como del demandado. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Artículo 16, párrafo primero, en específico. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Sí, aquí es lo que conocemos tradicionalmente como principio de legalidad, que aplica a todos los ámbitos de actuación de las autoridades. Nadie puede ser molestado, ni siquiera beneficiado. En su persona, esto del beneficio lo agrego yo, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si todo acto de autoridad, sea de molestia o no, puede ser incluso de beneficio, todo acto de autoridad debe siempre estar debidamente fundado y motivado, o adecuadamente fundado y motivado, además de constar por escrito, y evidentemente debe tratarse de la autoridad competente para el caso concreto.
Si no se reúnen estos requisitos, competencia de la autoridad, mandamiento escrito, debida motivación y fundamentación, el acto puede ser nulo. Si combinamos todo esto que hemos visto, artículo primero, artículo 14, y en específico, párrafo segundo, y artículo 16, párrafo primero, podemos tener el contexto completo de la exclusión de la prueba ilícita. Pero todavía más, y esto ya va en específico al tema que nos interesa. Las comunicaciones privadas son inviolables. De esto hablábamos ayer al analizar algunos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también lo habíamos visto al invocar tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Hemos transcrito los párrafos primero, 13º y 14º del artículo 16 de la Constitución. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso ni otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Son los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 17 de la Constitución. Vamos a la diapositiva siguiente. Artículo 20. El proceso penal
será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A de los principios generales. Fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Apartado B. De los derechos de toda persona imputada. 1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. 2. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención, se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Artículo 102, apartado A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Son los párrafos primero y cuarto del apartado A del artículo 102 de la Constitución. Vamos a suspender un momento la presentación, por favor, Inés. Comentarios, preguntas, dudas u observaciones. Ojalá puedan abrir su cámara, los que no alcanzo a ver. ¿Qué comentarios, qué dudas, qué observaciones les merecen estas disposiciones que hemos leído, que hemos transcrito, las citadas y las no citadas en la tesis aislada que dimos lectura en primer término? Adelante, Joan Sebastián. Sí, bueno, como tal, no es una duda de las tesis a las que hayamos visto, pero sí sobre el tema con respecto al artículo 14 de la Constitución que nos había comentado, doctor. Siempre me ha generado esa duda con respecto a cuáles podrían ser o esos principios generales del derecho. ¿Desde qué óptica los podemos ver? Si desde la óptica internacional o desde una óptica interna. Siempre he tenido esa duda, doctor. Espero me pueda ayudar a Claro que comprender. sí. Por supuesto, principios generales del derecho, en principio son los principios generales del derecho. Perdón lo que estoy diciendo. Sí, no podemos hablar del ámbito nacional y del ámbito internacional. Sí, si son principios generales del derecho, son universales. Bien común, solidaridad social, justicia,
Sí, equidad. Y pudiéramos encontrar muchos otros más. Pero por supuesto, también podemos irnos al ámbito nacional y, entre otros, a la especificidad. ¿Cuál será un principio general del derecho electoral? Pregunta para todos. ¿Cuál será un principio general del derecho electoral? ¿Equidad en la contienda? Fernando, equidad en la contienda, pero ya no sería del derecho electoral. ¿Te refieres a la competencia electoral? ¿Sí o no? ¿O a qué contienda, de qué contienda estamos hablando? Sí, 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 ya en el proceso electoral, en todas las etapas. Procedimiento. El proceso es procesal, es jurisdiccional. El otro es procedimiento electoral, aunque la ley la denomine proceso electoral y todo el mundo habla del proceso electoral. No, proceso es sinónimo de juicio, de causa, de pleito, decíamos incluso, sobre todo en el derecho español, nosotros casi no usamos la palabra en su acepción jurisdiccional. Sí, efectivamente, un principio general del derecho electoral es la equidad en los procedimientos electorales. Un principio general del derecho electoral, la vigencia de la democracia. Me dice Adilene, una persona, un voto. Pues claro, el principio democrático también implica que todos los ciudadanos seamos iguales en el ámbito electoral y por tanto, cada ciudadano solo puede emitir un voto y todos los votos son iguales. Sí, con la expresión un ciudadano, un voto. Sí, así que depende de en qué contexto estemos ubicados. Por ejemplo, en el artículo 18 del Código Civil Federal se contiene un principio general del derecho que es universal. Ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia, insuficiencia o bien oscuridad de la ley. Que esto rige en todas partes. El tribunal competente tiene que resolver, principio general del derecho. Lo mismo en el mismo Código Civil Federal, otro principio general del derecho. A falta de ley expresa aplicable al caso concreto, se resolverá buscando la mayor igualdad posible entre los contendientes. Que un principio de equidad, un principio de justicia. Y el otro principio, se juzgará, se fallará en favor del que trata de evitarse perjuicio y no a favor del que pretende obtener lucro. Sí, así que depende de cuáles principios estamos hablando. Algunos pueden tener aplicación local, es decir, solo en México, otros en el ámbito universal. El principio de justicia es para todo mundo. El respeto a los derechos humanos es un principio universal. No importa en dónde estemos. Claro, no podemos desconocer que hay países en los cuales no se respetan los derechos humanos. Pero obviamente son la excepción en la actualidad. Vimos cómo fue castigada hace pocos días una joven que no usaba bien el velo que impone la normativa de su país y cómo ha habido la reacción en todo el mundo por violación a derechos humanos. Si los principios generales del derecho pueden ser universales o pueden ser regionales. Incluso si están contenidos en los tratados internacionales, por región, vamos a entender
todos los países suscriptores del tratado correspondiente. El respeto a la vida, para mí, es un principio fundamental del derecho de carácter universal. Claro, sabemos que en países como Estados Unidos de Norteamérica está vigente todavía la pena de muerte. Chile, tenemos excepciones y hay excepciones, desafortunadamente, pero lo ideal es que el respeto a la vida estuviera vigente en todo el planeta. Sí, el tema de los principios generales del derecho es un tema amplio, puede motivar controversia y puede, por supuesto, motivar diferencias. Si no no tenemos un catálogo de principios generales del derecho. Bien, espero haber contestado, John Sebastian. Sí, siempre muy afinado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, de lo que estamos viendo sobre prueba ilícita, sobre principios del debido proceso, sobre la exclusión de la prueba ilícita, ¿qué podemos comentar de los artículos que hemos leído? Adelante, Ana Cristina. Sí, estos artículos regulan pues el debido proceso, ¿no? Y en ese sentido creo que precisamente todo juicio, toda controversia pues se debe de ceñir a estos principios, ¿no, maestro? Sí, claro, por supuesto. ¿Y algo en especial sobre prueba ilícita? A ver, por favor, Inés, vamos a regresar a la presentación, a la primera, después de la carátula de este apartado. Creo que es la 51 o algo así por el estilo. Aquí está. Miren, como en la tesis decimos, si bien es cierto que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, no se advierte una definición expresa, y seguimos a la otra, una definición expresa, ni una regla explícita en torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, nos dice que no se advierte la vigencia de una regla explícita en torno al derecho fundamental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita. La primera parte nos dice no hay una definición de prueba ilícita. Y es cierto, no hay definición de prueba ilícita. Pero vamos al artículo 20, está creo que 2 o 3, no, creo que un poco más, como 4 o 5 diapositivas más adelante, Inés. Por favor. Más todavía las dos siguientes, la que sigue, aquí. Claro, la sala nos dijo con la reforma anterior a 2008. Pero vean cómo en el texto actual de la Constitución, aunque está en materia penal, sin embargo, para mí no es privativa o no es privativo este principio. Es un precepto, por supuesto, es una norma jurídica, es una prohibición, pero para mí es un principio general del derecho procesal, lo que se contiene en el artículo 20, apartado A, fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Ahí está la regla general, que quizá no existía, no estaba vigente antes de 2008. No he revisado la evolución
normativa del artículo 20 constitucional. Pero tenemos disposición expresa. Claro, el legislador dispuso que será nula. Lo que debió haber dispuesto será excluida del proceso o no se tomará en cuenta en el proceso. Está prohibido dictar sentencia con base en leyes, en pruebas que se hayan obtenido o sean en sí mismas violatorias de derechos fundamentales. Que esta es una de las causas de la ilicitud de la prueba, haber sido obtenida con violación de derechos fundamentales. Y fueron los casos que conocimos de los tribunales internacionales. Para mí, aquí está el fundamento del principio procesal, en términos generales, no solo electoral o no solo en una materia, en todas las materias. Aquí está el fundamento para la exclusión de la prueba ilícita. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, aunque esté contenida en las reglas del derecho procesal penal. Luego, seguimos en la siguiente lámina, por favor, Inés. En la parte final, dice, la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Es otra prueba ilícita. La prueba, aquí sí, en materia penal, la prueba que se obtiene sin la presencia del defensor, del inculpado o del imputado por la comisión de un delito, es ilícita. No se puede admitir, carece de todo valor probatorio. La confesión rendida sin la asistencia del defensor. Y líneas o palabras antes tenemos, queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Sí, y aquí ya no es privativo tampoco de la materia penal. La prohibición para recurrir a la incomunicación, la intimidación o la tortura a fin de obtener una declaración es un principio general del derecho procesal que vale en todas las materias, no solo en la materia penal. Por supuesto, en mi opinión, pueden otros opinar distinto y quedarse únicamente en la letra de la ley y decir esto está contenido en el artículo 20, que solo se refiere a proceso penal, no a los demás procesos. Sí, para mí no. Para mí son principios constitucionales aplicables en cualquier rama del derecho. Porque no se justificaría que estuviera prohibido en la materia penal, pero no estuviese prohibido en la materia civil o familiar o en la materia laboral o administrativa. Son principios que rigen en todas las materias. Pero sobre todo, regresamos, por favor, Inés, a la lámina anterior, pero sobre todo, esto que leemos en la fracción novena del apartado A del artículo 20. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Si yo diría, será ilícita y por tanto queda excluida de todo proceso. Bien, comentarios, dudas, preguntas, opiniones, observaciones. Vean hasta dónde nos lleva
una tesis aislada que por sí misma puede ser interesante, pero que por supuesto tiene que ser analizada y tiene que ser actualizada. Claro, las tesis no se pueden actualizar, las tesis derivan de las ejecutorias que se dictan en un tiempo y lugar determinados y se mantienen de esa manera. Pero cuando hablo de actualización es no solo citarlas en el ámbito académico o en el ámbito jurisdiccional, sino además estudiarlas, razonarlas y actualizarlas para hacerlas aplicables al caso concreto. Bien, si no hay comentarios, si no hay intervenciones, vamos a las diapositivas siguientes, por favor. A la que sigue. La siguiente. Vamos a omitir esta y después regresamos si es el caso. Vamos a la siguiente, por favor, Inés. Ahí. Este es un tema que ya hemos estado tratando. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada, se requiere autorización exclusiva de la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente. Por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio. Seguimos a la otra diapositiva, por favor. Si ya sea en forma de texto, audio, datos almacenados en tal dispositivo, perdón, estoy repitiendo aquí, voy a corregir, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. De manera que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional. Sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga o bien la que derive de esta será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno. Regresamos, por favor, Inés, al artículo 16 de la Constitución. Gracias. Vean
en el párrafo segundo transcrito. Las comunicaciones privadas son inviolables. El Poder Revisor Permanente de la Constitución, al hacer esta adición al artículo 16 o artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hizo ninguna distinción. Por tanto, el tribunal competente no puede hacer distinción alguna. Toda comunicación privada es inviolable. ¿Cómo es esta comunicación? No importa. Puede ser por carta, puede ser por telegrama, puede ser por teléfono, puede ser por la vía que sea. Leemos en la tesis que comentábamos o que leíamos, por cualquier medio que haya aportado el avance de la ciencia o de la técnica. Siendo una comunicación privada, es inviolable. Sin embargo, lo que decíamos en la sesión de ayer, a pregunta u observación de alguno de ustedes, y si la aporta el que estuvo en esta conversación o en esta reunión, les decía, si la aporta quien estuvo en la reunión o en la conversación, ya no estamos ante una conducta ilícita, porque está renunciando a la secrecía de su comunicación y la ofrece como prueba en juicio. En este párrafo leemos: la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Que ahí ya no hay violación a ninguna disposición, ya no hay protección, porque el que intervino es libre de aportar al proceso esa comunicación privada en donde él fue partícipe, y la tomará en cuenta el tribunal para los efectos procedentes. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Vamos a la lámina en la que estábamos, por favor. Bien. Vamos a la que sigue. A la otra, por favor. Perdón, antes. Sí, regresamos a la anterior. Ahí. ¿Qué es lo que puede ser la autoridad investigadora de la comisión de un hecho posiblemente constitutivo de delito? Cuando la persona detenida trae consigo, por ejemplo, como se cita en este caso, un teléfono móvil, un teléfono celular, lo único que puede hacer, nos dice en este caso la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, lo que debe hacer es resguardar, asegurar ese aparato y pedirle a la autoridad judicial que le autorice a investigar el contenido, porque probablemente ahí haya pruebas que sean útiles para la investigación. Si tiene que resguardar lo que en la materia penal denominan la cadena de custodia, debe resguardar de manera adecuada ese aparato móvil, esperar a que la autoridad judicial federal le otorgue autorización a fin de poder revisar el aparato con fines de investigación que puedan aportar elementos para el caso concreto, específico que se investiga.
Regresaremos otra vez al artículo 16, por favor, Inés. Hay aquí. Vamos al párrafo que sigue. Gracias. Vean cómo se establece exclusivamente la autoridad judicial federal. Sí, nadie más, solo la autoridad judicial federal. ¿A petición de quién? De otra autoridad, federal o local. Federal que resulte competente, por supuesto. Y en el ámbito local, el texto constitucional lo reduce al Ministerio Público. Se está en el supuesto de investigación de conductas posiblemente constitutivas de delito. Y establece el constituyente: la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud. Si una solicitud debidamente fundada y motivada. ¿Se acuerdan? Les decía el principio de legalidad, la necesidad de la autoridad de motivar y fundamentar adecuadamente sus actos, no es solo cuando es un acto de molestia. Todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados siempre. Y aquí es una petición de una autoridad a otra autoridad. Pero tiene que ser una petición debidamente fundada y motivada. Pero además, el tema, en términos constitucionales, de intervención de comunicaciones privadas, solo es para el contexto penal. Con todas sus letras se establece que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. Y en materia penal, cuando se trate de las comunicaciones privadas entre el detenido y su defensor. Hay un secreto profesional guardado no solo a cargo del profesional defensor, sino incluso de las autoridades. No pueden las autoridades violar ese principio de secrecía de las comunicaciones que hagan el defensor y su defendido. Y en la materia electoral, ya vimos, está excluida, sin excepción. En materia electoral no se puede pedir esa autorización para poder infringir o para poder romper, mejor dicho, el principio de secrecía de las comunicaciones privadas. En materia electoral no se puede ejercer esa facultad de petición. La autoridad judicial no debe, si recibe una petición de esa naturaleza, no debe otorgarla, no debe concederla. En materia electoral, prohibido. Así como en la materia fiscal, mercantil, civil, laboral y administrativa. Realmente solo está reducido a la materia penal. Quizá, y me quedan dudas, en materia de derecho disciplinario o responsabilidad de los servidores públicos, que no se hace la exclusión, pero tampoco está la inclusión. Pienso que también procede porque estamos ante un supuesto del ius punendi del Estado. Nada más que sin que la conducta esté calificada, tipificada como delito, sino como una infracción, una posible infracción. Pero dejo ahí el apuntamiento. Cada uno de ustedes lo analizará y llegará a su propia conclusión.
¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? El tema es sumamente importante si desmenuzamos cada una de estas disposiciones, porque podemos llegar a conclusiones diferentes a las que sustenta la primera sala, o sustentó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, vamos por favor, Inés, a las otras láminas. Si hay alguna intervención, levantan la mano o abren su micrófono, no tengo ningún inconveniente. Si no lo hay, continuaremos con los otros criterios. A ver, creo que nos pasamos, ¿no? Aquí está, me parece que esta no la hemos leído. No, sí, me parece que sí ya la habíamos leído. A ver, vamos a las, exacto, eran las dos. La que sigue, aquí es en donde, no, la anterior, ahí. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que los títulos parece que son similares, pero no. La prueba que se extraiga de un teléfono móvil y su microchip o la que derive de esta debe ser considerada ilícita y no podrá ser tomada en cuenta en contra del detenido cuando, a pesar de estar judicializada la carpeta de investigación, no se cuenta con autorización judicial. Al Ministerio Público competen la conducción y el mando de la investigación de los delitos. Y entre sus obligaciones se encuentra: 1. Vigilar que en toda investigación se cumpla estrictamente con los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de esta. 3. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tengan noticia de ellos. 4. Cerciorarse de que se han seguido, vamos a la siguiente, cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. 5. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional. 6. Recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y su cuantificación para los efectos de su reparación. Y 7. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En otro aspecto, de acuerdo con el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia primera J 115 diagonal 2012, décima época, de título y subtítulo Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Si se trata de comunicaciones privadas, vamos a la siguiente
lámina. Todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad. De ahí que si conforme a los artículos 1 de la Constitución Federal y 1, numeral 1, y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía de los derechos humanos. El Ministerio Público debe solicitar una orden judicial en los términos descritos en el artículo 16 constitucional para extraer la información, imágenes, videos, registros de mensajes de texto, de voz, de llamadas realizadas y recibidas, correos electrónicos, etcétera, contenida en un equipo telefónico y su microchip asegurados, a pesar de que ya esté judicializada la carpeta de investigación, porque esa información está catalogada como privada y es objeto de protección por el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, incluso de las personas detenidas y sujetas a investigación por la posible comisión de un delito y por ende, si esa actividad de búsqueda y obtención, vamos a la siguiente, si esa actividad de búsqueda y obtención de información se realiza sin la autorización judicial correspondiente, se vulnera el derecho fundamental de legalidad. Así, cualquier dato de prueba que se extraiga de esos dispositivos sin autorización judicial o los que deriven de estos deben considerarse ilícitos y no podrán tomarse en cuenta en perjuicio del detenido. Esta es una tesis aislada de tribunales colegiados de circuito. Realmente estaremos, como se dice en la parte final de esta tesis, ante un supuesto de vulneración del derecho fundamental de legalidad. Pregunta. ¿Quién nos da respuesta? ¿Quién nos da su opinión? ¿O estamos en otra actividad? Adelante, Fernando. Suspendemos Hola, un doctor, momento. buenas tardes. Buenas tardes. Suspendemos un momento la presentación. Por favor. Gracias. Adelante, Fernando. Sí, bueno, realmente leyendo estas dos tesis las últimas dos que mostró, bueno, considero que se viola el tema de legalidad. No podría especificar en cuál de los artículos constitucionales, pero pues al hecho de lo que deja muy claro es que no solamente se necesita hacer la solicitud de obtener información de estos medios, sino que, un ejemplo, si se hace la solicitud y no está autorizado en este caso por la autoridad judicial, de nada serviría obtener esa información. Tiene que estar obviamente debidamente autorizada, no solamente solicitada, sino autorizada. Entonces considero que sí, al final de cuentas, es muy claro el proceso que se debe de seguir, no solamente con la solicitud, sino al momento de tener la autorización. Y al final de cuentas, considero que al ser un medio, no sé, el teléfono, al ser medios privados, uno como persona adquiere ese derecho al momento pues de comprarlos. Y obviamente ninguna otra persona pues estaría como autorizado a obtener información de ella sin antes obviamente solicitarla por los medios considerados.
Bien. ¿Alguna otra opinión? Gracias, Fernando. No hay opiniones. Regresamos al artículo 16, por favor, Inés. Gracias. Bien. Primero, estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Las comunicaciones privadas son inviolables. Aquí está el principio constitucional. Cuando se habla de principio de legalidad, muchas veces se comprime, se sintetiza el concepto en leyes, sobre todo cuando hablamos del debido proceso legal. Muchas veces pensamos que solo es ajustarse a lo previsto en la ley. Y hay quienes nos hablan del debido proceso constitucional y otros que hablan del debido proceso convencional. Cuando yo digo principio de legalidad, digo principio de legalidad lato sensu. Y entonces abarcamos incluso los principios constitucionales, porque si no, tendríamos que decir que se infringe o se puede infringir el principio de constitucionalidad. Si pensamos que la Constitución también es ley, y por eso le denominamos Ley Suprema de la Federación, entonces el concepto principio de legalidad sí abarca lo previsto en la Constitución. Pero si no pensamos en la Constitución como ley y decimos principio de legalidad, parece que nos referimos solo a las leyes ordinarias y no a la ley suprema, no a la Constitución. Y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas está prevista en la Constitución. No solo es un derecho constitucional, es un derecho humano. El derecho humano a la secrecía en las comunicaciones privadas. Ahora, vamos al párrafo siguiente. Vamos a la otra diapositiva. Gracias, Inés. Exclusivamente la autoridad judicial federal dará autorización para intervenir cualquier comunicación privada. Sí, nadie más que la autoridad jurisdiccional o judicial, en este caso sí judicial, porque es del Poder Judicial de la Federación, al juez de distrito correspondiente, solo la autoridad judicial puede otorgar esta autorización. La autorización no es un acto espontáneo, no es un acto gracioso, es un acto que se emite a petición de parte. ¿Cuál es esta parte peticionaria? Solo la autoridad federal competente. No importa cuál sea la autoridad. ¿Sí? Autoridad federal competente o Ministerio Público local de la entidad correspondiente, de la entidad federativa correspondiente. La peticionaria hace la petición. Una petición que debe estar debidamente fundada y motivada. Para ello, nos dice el Poder Revisor Permanente de la Constitución, para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, pero no solo motivar y fundamentar su petición, sino que debe expresar también el tipo de intervención.
Sí, ¿qué intervención o cómo va a ser esa intervención? ¿Quiénes son los sujetos que van a llevar a cabo la intervención y quiénes son los sujetos pasivos de la intervención? ¿Y por cuánto tiempo o para qué efecto es esta intervención? Sí, con toda precisión señalar en el escrito o en el oficio petitorio qué es lo que se pretende al intervenir, al no respetar el principio de inviolabilidad de la correspondencia privada o de las comunicaciones privadas. Sí, es un tema, cuidado, que se resume incluso en la tesis para mí, en lo que se dice al principio sin necesidad de toda la explicación posterior. Vamos nuevamente, por favor, Inés, a la tesis que estamos comentando. La otra, aquí. No creo que es la siguiente. Aquí está. Vean cómo todo se puede resumir en la primera parte. Al Ministerio Público corresponde la conducción y el mando de la investigación de los delitos, y entre sus obligaciones se encuentran: 1, vigilar que en toda investigación se cumpla estrictamente con los derechos humanos. Ya con eso hemos dicho todo. No necesitamos todo el desglose que se hace después, porque derechos humanos implican ese derecho a la privacidad, a la secrecía en los medios de comunicación particular. Todo lo demás es explicativo. Sí, no es necesario hacer el desglose en tantos apartados, con el primero es más que suficiente. Y hablamos de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así que con estas expresiones involucramos todo lo que es protección de los particulares en su comunicación privada. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Inés. A la que sigue. La otra. La otra. Prueba ilícita, límites de su exclusión. Ayer decíamos algo de esto, porque la regla es: toda prueba ilícita debe quedar excluida del proceso, con independencia de si la ilicitud deriva de su naturaleza, de la naturaleza de la prueba, o bien de su obtención, o bien de su desahogo. Y aquí vamos a la siguiente para ver la fuente, por favor, Inés. Es una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10ª época, y ahí están todos los datos de la publicación. Vemos que fue publicada en noviembre de 2015. Regresamos al anterior, por favor. Gracias. Prueba ilícita, límites de su exclusión. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Ayer hablábamos de los frutos del árbol envenenado, una teoría que se ha elaborado en el derecho anglosajón. La prueba ilícita no puede generar
pruebas lícitas. La prueba ilícita solo produce pruebas ilícitas secundarias, accesorias o indirectas. Y leíamos, no recuerdo si ayer, sí fue ayer, en los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cómo la sala competente o el tribunal competente, me parece que en ese caso fue el tribunal local, se negó al perfeccionamiento de unas pruebas porque se habían obtenido de manera ilícita. Una grabación o una conversación que se tuvo mediante chat en teléfonos móviles. Y el contenido de estas conversaciones fueron publicadas por distintos medios de la prensa escrita. Y el oferente de la prueba decía, como esto ya es del conocimiento de todo mundo y aquí están, ofrezco como pruebas los recortes de las notas periodísticas, te pido, tribunal, que le pidas a las empresas telefónicas que te informen quiénes son los que participaron en esta conversación. ¿Cuándo, a qué hora fue esa conversación? Y el tribunal se negó. Dijo no, porque es una intervención, no es una violación a el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y aquí no se puede aducir en materia electoral que se obtenga la autorización judicial correspondiente para poder incumplir el principio de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, párrafo, no recuerdo si es 13º, creo que sí, o 14º, establece que no se podrá dar autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas cuando se trate, entre otras, de la materia electoral. Así que no podemos perfeccionar una prueba, primero, porque es ilícita, y segundo, porque aun cuando se pretendiera la licitud de las notas periodísticas, primera, no son lícitas porque derivan de la prueba ilícita, es reproducción de lo que dijeron que contenía la comunicación por teléfono celular, mediante chat. Por tanto, no puedo ordenarla. Serían o serán nuevamente pruebas ilícitas porque derivan de una prueba ilícita. Pero por otra parte, no procede la autorización en materia electoral. Así que por donde le busquemos, es imposible en materia jurídica, en materia procesal electoral, que se pueda desahogar una prueba de esta naturaleza o que se pueda perfeccionar. En este caso nos dice el órgano jurisdiccional, la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Si dice, esta cadena de ilicitud no es interminable. Hay límites. Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa,
y no limitativa los siguientes. A. Si la contaminación de la prueba se atenúa. B. Si hay una fuente independiente para la prueba. Y C. Si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado. A. Cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Aquí la palabra evidencia es sinónimo de prueba. Así, si la violación es no intencionada y menor, vamos a la otra diapositiva, por favor. La necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible. B. Entre más vínculos o peculiaridades existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Y C. Entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto, es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto, para no excluir la prueba, consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere en general a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto. La tesis es sumamente compleja, es difícil de desmenuzar si no conoce uno el caso concreto que le da origen a esta tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero un ejemplo que se me ocurre, si en un juicio se ofrece como prueba un testimonio notarial que ha sido robado, o bien un pasaporte o cualquier otro documento que ha sido robado, para mí sería una prueba ilícita, porque se ha obtenido mediante un delito, el delito de robo. Sin embargo, regresamos a la otra lámina, por favor, Inés. Sin embargo, se dice en uno de los supuestos de exclusión de la prueba ilícita, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente, ¿cómo podríamos encontrar o cómo podríamos conocer el testimonio notarial que ha sido aportado a juicio después de haber sido robado? ¿De qué otra manera pudiéramos inevitablemente descubrir esa prueba o contar con esa prueba? Si la parte interesada aporta el testimonio notarial que ha robado, es una prueba ilícita por el medio de obtención. En sí mismo el documento no es ilícito. El documento es lícito, es válido,
pero el medio de obtención fue una conducta ilícita, fue el robo. Por tanto, es una prueba ilícita, una prueba robada. ¿Cómo podríamos haber conocido de manera inevitable ese testimonio notarial? Vamos a pensar que es un testamento. En un juicio intestamentario que siguen los posibles herederos legítimos, dicen no existe testamento. Y sin embargo, el autor de la sucesión sí otorgó testamento, un testamento público abierto que guarda a alguno de los interesados. Uno de los herederos testamentarios sabe de la existencia del testamento y de que él fue instituido heredero. Entra al domicilio de quien lo tiene, roba el documento y lo exhibe en el juicio. Señor juez, no procede el juicio intestamentario, aquí está el testamento. Y se oponen los denunciantes de la sucesión intestamentaria diciendo es producto de un robo. Este documento estaba resguardado en tal parte, fue violado el domicilio, allanamiento de morada, fue rota la cerradura del lugar en donde estaba resguardado, ¿sí? Daño en propiedad ajena, y fue extraído sin autorización de quien podía disponer, robo. Es una cadena de delitos para poder llegar a aportar esa prueba en el juicio intestamentario. Podríamos decir que habría algún medio que inevitablemente hubiera permitido que ese testamento llegara al conocimiento del tribunal en ese juicio intestamentario. Juan Pablo. Entonces, adelante. Sí, digo, seguro es posible que me equivoque, pero hasta donde recuerdo, en el proceso civil, en tratándose de sucesiones, el juez debe, por parte del desahogo de ordenar o solicitar al Archivo General de Notarías los informes sobre si existe o no un testamento. Entonces, inevitablemente va a aparecer si hay o no un testamento, ¿no? Por independencia de que se haya obtenido de forma ilícita, ¿no? Claro, sí, efectivamente, en un juicio intestamentario, el tribunal tiene que ordenar la información que deben dar las entidades de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles aplicable, tiene que preguntar, entre otros, al Archivo General de Notarías. ¿Hay algún testamento guardado en ese archivo que haya otorgado fulanito, autor de la sucesión que se sigue en el expediente tal? Y en el archivo judicial, en fin, lo que esté previsto en el código aplicable en el caso concreto. Sí, seguramente se hubiese descubierto esa prueba. Así que la ilicitud se desvanece porque por otro acto lícito se puede conocer de manera inevitable, porque está previsto además en el contexto de la normativa procesal que rige los juicios intestamentarios. En fin, esto solo es un ejemplo, porque les decía yo, para mí, el principio de exclusión de la prueba ilícita no es un principio absoluto. Puede haber casos de excepción en donde, no obstante que se trate de una prueba ilícita, sea permitida su admisión, su aportación y, consecuentemente, se deba llevar a cabo su valoración. Claro, debemos de tener muchísimo cuidado,
en cada caso particular. Analizar con mucho cuidado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de obtención de la prueba, de aportación y de otras pruebas que pudieran no estar viciadas. Por ejemplo, la prueba testimonial. Para seguir en el mismo ejemplo del testamento, ya no está vigente en el Distrito Federal la clasificación de distintos tipos de testamentos, pero seguramente en algunas entidades de la República sigue estando vigente la forma privada de testamento, no nada más el testamento público abierto, sino también el testamento privado, en el que se exige la concurrencia de X número de testigos, y los testigos pueden declarar y decir que sí se otorgó testamento, sí que por otros medios se pueda llegar al conocimiento de la existencia del testamento y del contenido del testamento. En fin, lo que quiero decir es que sí tiene límites el principio de exclusión de la prueba ilícita. Sumamente excepcional, con muchísimo cuidado, pero puede haber excepciones y que la prueba ilícita no sea excluida del proceso correspondiente. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. La que sigue. Prueba ilícita y prueba imperfecta, sus diferencias. Veamos cómo no es lo mismo prueba ilícita que prueba imperfecta o prueba incompleta. Entre las pruebas, cabe distinguir las denominadas ilícitas de aquellas otras imperfectas, consideradas las primeras genéricamente como las obtenidas o incorporadas al proceso penal en transgresión a los derechos fundamentales, a saber, la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del domicilio y defensa, a diferencia de las que se practicaron irregularmente, al haber omitido una formalidad procesal que les es propia. Dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la imperfecta deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales. En consecuencia, carece de una exigencia para otorgar valor, pero es susceptible de ser perfeccionada en una potencial reposición. Luego, sin descuidar el posible efecto que sobre otras actuaciones ejerza la prueba imperfecta, también debe diferenciarse de las evidencias condicionadas por una prueba ilícita, pues así como la que le da origen resultan contaminadas y en consecuencia, vamos a la otra diapositiva, y en consecuencia habrán de anularse. Hipótesis que no se actualiza, por ejemplo, cuando el dictado de la orden de aprehensión se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de las víctimas y en una diligencia de reconocimiento de una persona por medio de una fotografía practicada por segunda vez, en virtud de haberse concedido anteriormente para efectos el amparo, que consideró imperfecta la primera diligencia, pues cumplida la ejecutoria, el nuevo acto reclamado se emite como si en el nulificado no hubiera existido, como si el nulificado no hubiera existido, es decir, sin considerar la prueba imperfectamente practicada, y se erige sobre pruebas enteramente desligadas
de las que fundamentaron el primigenio. En consecuencia, las recabadas para identificar a uno de los partícipes del delito no deben excluirse sin el correspondiente análisis. De lo que habrá de concluirse la inoperancia de la regla de exclusión en la prueba imperfecta, cuya práctica irregular tampoco trasciende de manera sustantiva al contenido de las declaraciones de las víctimas, lo que determina la inaplicación de la teoría de los frutos de actos viciados. Consecuentemente, el juzgador deberá atender al principio de contradicción. Vamos a la siguiente, por favor. Confrontando esas evidencias con el resto del material de cargo, en resguardo del derecho del quejoso de que se ponderen con el aportado con fines de descargo, considerando que es suficiente que la etapa arroje datos bastantes por exigirse un nivel de valoración menor al que se encuentra obligado para dictar sentencia definitiva. Es también una tesis aislada de tribunales colegiados. Muchas veces la redacción de las tesis o es mala o es confusa. Pero regresamos al rubro, por favor, Inés. Pero lo que es importante es diferenciar entre prueba ilícita y prueba imperfecta. Si se ofrece en un juicio la prueba pericial y se desahoga la prueba pericial solo con el perito del oferente de la prueba, y con base en esta prueba y las demás que existan en el expediente, el tribunal dicta sentencia, la contraparte puede impugnar la sentencia y decir la prueba se desahogó de manera indebida, se desahogó contrariando la normativa procesal que rige a la prueba pericial. En nuestra materia, la materia electoral, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no tenemos reglas que completen el procedimiento para desahogar la prueba pericial. Tenemos que recurrir a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si desahogáramos la prueba pericial solo con el dictamen del perito del oferente de la prueba y se dictara sentencia, vamos a pensar que fuera un tribunal local o que fuera una sala regional, procedería la impugnación por violación a principios fundamentales del proceso, porque la contraparte tiene el derecho de contradictorio, porque la prueba pericial es una prueba colegiada, necesariamente. No solo puede ser la prueba ofrecida o el dictamen ofrecido por quien ofreció la prueba. Necesariamente se tiene que desahogar la prueba también a cargo de la contraparte, del perito de la contraparte. Y si los dictámenes periciales no son congruentes entre sí, sino contradictorios, habrá que desahogar un tercer dictamen pericial. Necesariamente el derecho de contradictorio y la naturaleza colegiada de la prueba pericial. De tal manera que si no se cumplió con todo este procedimiento, estamos no ante una prueba ilícita, sino ante una prueba imperfecta que habrá que perfeccionar y ordenar al tribunal original que desahogue la prueba pericial conforme a las reglas establecidas, en nuestro caso, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero el Código Federal de Procedimientos Civiles normalmente no le es aplicable al tribunal local. Muchas veces la ley local establece la aplicación supletoria
de la ley procesal local, la ley procesal civil local, pero no siempre es así. Como principio general del derecho procesal, establecer las reglas de la prueba colegiada para el desahogo de la pericial. Y por tanto, ordenar el perfeccionamiento de la prueba. Sí, no es una prueba ilícita, es una prueba imperfecta. Es importante la diferencia que establece esta tesis aislada de los tribunales colegiados. Vamos a la siguiente. Creo que todavía tenemos una tesis, la que prueba ilícita y prueba con deficiencia formal o irregular. Sus diferencias. La irregularidad en el desahogo de una prueba. La irregularidad en el desahogo de una prueba por no cumplir con las formalidades de la ley procesal no determina necesariamente su carácter de inutilizable, al no impedir su potencial reiteración o corrección futura, siempre que dicha anomalía meramente formal no conlleve a su vez una vulneración sustancial de derechos o prerrogativas constitucionales, lo que la convertiría en prueba ilícita. Por tanto, en este caso, se admite la posibilidad de convalidación, perfeccionamiento o repetición. Por ejemplo, ofrecer dicha prueba nuevamente durante el proceso, ratificada o justificada, cumpliendo las formalidades de ley, salvo que la irregularidad conlleve la violación de derechos o garantías del imputado. En cambio, en cuanto a la ilicitud de la prueba, lo que no es lo mismo que su simple deficiencia formal o irregularidad, existe como regla de exclusión la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas. Vamos a la siguiente, por favor. De las pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, detención ilegal, tortura, violación a la intimidad del domicilio, etc. En este caso, a diferencia de los supuestos de pruebas obtenidas irregularmente, exclusivamente desde una perspectiva formal subsanable, la prueba ilícita no admite convalidación. Además, su exclusión alcanza no solo a la prueba obtenida directamente con vulneración de un derecho fundamental, sino también a las posteriores pruebas cuya obtención deriva de la considerada ilícita, salvo las excepciones legal y jurisprudencialmente previstas. Eso es lo que se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Clasificación en la que no encuadran las pruebas señaladas como irregulares por haber sido inicialmente obtenidas e incorporadas a la causa penal. Seguimos, por favor, a la otra. Sin ajustarse al procedimiento formal establecido en la ley, pero perfeccionadas o reiteradas por no haber sido calificadas de ilícitas con violación de derechos fundamentales. Es también una tesis aislada de tribunales colegiados y ahí están los datos para su consulta o cotejo según lo que nos interese. Bien, creo que con esto concluimos la presentación, Inés. Si te parece, la suspendemos. Como pueden ver, casi toda la teoría de la prueba ilícita está orientada al derecho penal, a violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, que caen, por supuesto, en el ámbito del derecho penal. Sin embargo, el tema de la prueba ilícita puede presentarse en todas las materias. Si con un maltrato, si con un tormento, si con violencia se obliga a alguien a declarar,
sea en prueba confesional o en prueba testimonial, o bien si se pide a un perito mediante soborno que emita su dictamen en determinado sentido, estamos hablando de pruebas ilícitas. Y no importa en qué materia se presente. Sí, si bien es cierto que está casi todo elaborado en el contexto del derecho penal, no es exclusivo del derecho penal. Es aplicable a todas las materias. Imaginemos en la materia electoral, aunque aparentemente, bueno, no aparentemente, aunque literalmente está prohibida la prueba pericial cuando la litis está vinculada a el procedimiento electoral y sus resultados, para mí esta prohibición tampoco es absoluta. Si demando la nulidad de la votación recibida en una o más casillas o mesas directivas de casilla y en consecuencia la nulidad de una elección porque se utilizó tinta que no es indeleble o porque se utilizaron boletas falsificadas, boletas apócrifas, no las auténticas, no se puede demostrar esta aseveración si no es mediante el desahogo de una prueba pericial. Y para mí, el tribunal no puede impedir el desahogo de esta prueba, que es la única vía para poder resolver la litis planteada en el caso concreto. Al desahogar la prueba pericial, sí, como les decía, sobornamos al perito para que su dictamen vaya en determinado sentido. Al nuestro le pagamos bien para que diga lo que nos interesa y sobornamos al perito de la otra parte para que diga lo mismo que dice nuestro perito. Es una prueba ilícita. Ha sido obtenida de manera ilícita, mediante soborno. Y por un lado, mediante soborno también al hacer un pago para que se diga lo que nos interesa decir. De tal manera que la ilicitud en la obtención de la prueba vicia esa prueba y no se puede tomar en consideración, no se debe tomar en consideración al momento de dictar sentencia. Y lo mismo decíamos en el caso de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Por ser violatorio de derechos fundamentales, por ser violatorio de la dignidad humana, no podemos exigir a la mujer víctima de la violencia que nos diga en qué consistió esa violencia. ¿Qué fue lo que le dijeron o qué fue lo que le hicieron? De tal manera que su acusación de violencia política quede fehacientemente demostrada. No, tenemos que flexibilizar las reglas del derecho probatorio dependiendo de la naturaleza de los hechos que motiven la controversia. Sí, el tema de prueba ilícita es sumamente importante, no es fácil, por supuesto, pero tenemos que transitar por el estudio de esta prueba para la aplicación adecuada del derecho en los casos que nos corresponden en materia electoral. ¿Algún comentario, duda, pregunta u observación? Bien, si no hay comentarios, son 6:59. Damos por concluida la sesión de hoy. Les deseo un feliz fin de semana. Lean sobre estos temas, son interesantísimos. Ahí están varios datos y voy a corregir la diapositiva en donde repetí un renglón y creo que es lo único que tendría que hacer, pero están todos los datos para que ustedes puedan seguir estudiando estos temas. Cuando cito a algún autor, están los datos del título de la obra, la edición, el tomo, las páginas,
Está todo, de tal manera que ustedes puedan continuar el estudio de estos temas, de estas materias. Nos veremos, yo creo que próximamente, y estaremos platicando de el derecho probatorio en materia electoral, que es un tema interesantísimo de verdad y de mucha trascendencia en la vida práctica. No es teoría, es práctica cotidiana. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias a todos por su atención. Gracias, profesor. ¿Le devuelvo la presentación entonces? Sí, por favor, Inés.